¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento en el que documentamos con datos duros, con información consolidada, asuntos de la vida cotidiana, con el propósito de que todos tengamos más elementos para hacer un análisis que nos permita entender y comprender mejor lo que sucede en esta realidad que se mueve con tanta celeridad y todos los días tiene cambios en ocasiones muy profundos. Para eso es Puntos y Comas y nos da gusto que nos acompañe en este segmento. Pues bien, el proceso para la elección de ministros, magistrados y jueces que integrarán el nuevo Poder Judicial de la Federación entrará en un compás de espera hasta el viernes 31 de enero del 2025, cuando los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial publicarán la lista final de las personas que reúnan los perfiles ideales para ser candidatos en los comicios del domingo 1 de junio del año próximo. Después del 31 de enero del 2025, los comités de evaluación depurarán la lista final de candidatos que propondrán a cada uno de los poderes de la Unión mediante un proceso de insaculación pública para ajustar el número de postulaciones para cada cargo, para que cada poder presente las ternas correspondientes, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género. Los comités de evaluación publicarán los resultados de la insaculación final de candidatos y los remitirán a más tardar el 4 de febrero del 2025 al poder que corresponda para su aprobación. Usted sabe que cada uno de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, que es el presidente de la República, el Legislativo, diputados y senadores, y el Judicial, cada uno de los poderes propondrá finalmente ternas de candidatos para los cargos que estarán disponibles. Esas ternas serán parte de este proceso que estamos viviendo a través de los comités de evaluación. Y los comités de evaluación, después del 31 de enero, tendrán que llevar a cabo un proceso de insaculación para depurar y compactar las listas de candidatos que propondrán a los tres poderes que finalmente decidirán si esos candidatos que les proponen los comités de evaluación son los que finalmente estarán en la contienda o si finalmente puede haber algún cambio antes de que sean elaboradas las boletas que se utilizarán el 1 de junio del 2025. Cada uno de los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial propondrá una terna de candidatos, respectivamente, para cada uno de los cargos disponibles en el Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, habrá 9 candidatos para cada uno de los 9 cargos de ministros disponibles, es decir, un total de 81 aspirantes al máximo tribunal de justicia del país. Son 9 cargos y por cada cargo disponible, cada uno de los tres poderes de la Unión propondrá una terna, de tal manera que por cada cargo habrá 9 candidatos
Y habiendo nueve cargos disponibles, estamos hablando de que al final aparecerán en la boleta 81 aspirantes al máximo tribunal de justicia del país. Esta es la mecánica final que definirá quiénes estarán en la boleta y en qué cantidad los candidatos estarán en la boleta para los comicios del Poder Judicial. Para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, habrá 45 candidatos y habrá también 18 aspirantes para cubrir las dos vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también, por supuesto, una lista muy larga de 135 candidatos a magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué 135 candidatos? Por una razón muy comprensible, porque estamos hablando que en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se van a renovar las 5 salas regionales. Cada sala regional tiene, tiene 3 magistrados. Estamos hablando de 15 magistrados. Y por cada magistrado tendrá que haber 9 candidatos. Por cada cargo de magistrado que se va a elegir en junio, tiene que haber 9 candidatos. Y por eso da una cantidad impresionante de 135 candidatos a magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos 135 candidatos a magistrados electorales son los que tendrán que ofrecer los 3 comités de evaluación cuando hagan la depuración final a través de la insaculación de los candidatos que, pareciendo idóneos, lleguen hasta el último trámite antes de que se hagan las postulaciones formales. En cada uno de estos casos, cada uno de los 3 poderes de la Unión propondrá 3 candidatos por cada cargo disponible. El pasado domingo 15 de diciembre del 2024 se cumplió un plazo importante que comprometía a los comités de evaluación de cada uno de los 3 poderes de la Unión, lo comprometía en la verificación de que las personas aspirantes que hubiesen concurrido a la convocatoria reunieran los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presentaron. Las listas de quienes cumplieron los requisitos de ser elegibles por los documentos que se les exigieron, las listas de quienes cumplieron estos requisitos se publicaron entre el domingo 15 y el martes 17 de diciembre del 2024. El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, el que depende de la Presidencia de la República, verificó que 11,014 personas cumplieron los requisitos para participar. El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación solamente avaló a 1,046 aspirantes, en tanto que el Poder Legislativo, es decir, en conjunto las cámaras de diputados federales y de senadores, avalaron a 10,877 aspirantes que cumplieron con los requisitos básicos para poder ser considerados como candidatos a aparecer en las boletas. Ahora, los comités de evaluación calificarán la idoneidad de las personas elegibles y publicarán el listado a más tardar el 31 de enero del 2025. Es el siguiente paso, es la siguiente etapa. De ahora hasta el 31 de enero del 2025 haremos una pausa y estaremos al pendiente para saber finalmente cuál es la lista de los aspirantes que se consideran idóneos para ser incluidos en este proceso de insaculación con el que se depurarán las listas para que queden únicamente los candidatos que se consideran necesarios para que aparezcan en las boletas del domingo, que se votarán el domingo 1 de junio del 2025. El siguiente paso, el siguiente paso después de esta decisión del 31 de enero del 2025, habría que hacer la observación. En el transcurso del mes de enero, los aspirantes a los cargos que se van a votar en junio serán evaluados y serán entrevistados también por
los respectivos comités de evaluación. Por ejemplo, los aspirantes a competir para cargos de ministros en la Suprema Corte, todos tendrán que pasar por una entrevista en los comités de evaluación. Lo mismo sucederá con aquellos que sean aspirantes a magistrados electorales. Y por supuesto, también tendrán que ser entrevistados y evaluados de manera directa por los comités de evaluación del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, aquellos que aspiren a ser magistrados de este Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal que indudablemente será muy importante. ¿Por qué? Pues porque de él dependerá la disciplina que se aplique. El Tribunal de Disciplina Judicial, de ese tribunal dependerá que se vigile la buena conducta y el buen desempeño de ministros, magistrados y jueces. Bueno, les decíamos a ustedes que el siguiente paso será ese. El siguiente paso es que los comités depuren dicho listado mediante la insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo por cada poder, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género. Se publicarán los resultados en los estrados habilitados. Para tal propósito, usted sabe que cada uno de los comités de evaluación tiene su página de internet, ahí se van a publicar los resultados y el 4 de febrero remitirán las listas finales de aquellos candidatos idóneos para ponerlos a consideración de los tres poderes de la Unión. ¿Y qué es lo que harán los tres poderes de la Unión en el momento de postular ya los candidatos finales que aparecerán en las boletas? Bueno, pues el Poder Ejecutivo hará sus postulaciones de candidatos por conducto de la Presidencia de la República. El Poder Legislativo postulará sus candidatos a través de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, según corresponda, mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes. Es decir, los candidatos que postule el Poder Legislativo tendrán que tener el respaldo de 2/3 de diputados y senadores presentes en la sesión donde se vote la candidatura de esas personas que serán finalmente postulados para aparecer en las boletas. En tanto que el Poder Judicial postulará candidatos por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el voto de por lo menos 8 de los 11 ministros que en este momento todavía integran la Suprema Corte de Justicia. Vemos con más claridad la descripción de este proceso en la diapositiva número 7. ¿Cuántos candidatos a cada cargo disponible en el Poder Judicial propondrán los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial? Es decir, los comités de evaluación le propondrán a cada uno de los poderes, mira, esta es la lista que consideramos final de candidatos que tienen que proponerse. Pues bien, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se van a elegir 5 ministras y 4 ministros, para un total de 9, cada uno de los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial propondrán una terna de candidatos respectivamente para cada uno de los cargos disponibles. Punto 2. Cada uno de los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial propondrá también una terna de candidatos para la elección de 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Y como usted sabe, también se van a elegir una magistrada y un magistrado para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues bien, cada uno de los comités de evaluación le propondrá a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ternas de candidatos para cada uno de los cargos disponibles. Es decir, cada comité le propondrá al presidente de la República, al legislativo y al judicial una terna de mujeres para aspirar a ser magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral y una terna de varones que aspiren a ser magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral. En este caso, en los casos de los candidatos a ministros, a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial
y a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, cada uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, propondrán una terna de candidatos para que estén en la boleta. Y hay una variable. También, por ejemplo, para la elección de 10 magistradas y 5 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, 15 cargos que estarán en juego, cada uno de los poderes de la Unión propondrá una terna por cada cargo disponible. Y en el caso de los 464 magistrados de tribunales colegiados de circuito y magistrados de tribunales colegiados de apelación, para tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, cada uno de los poderes de la Unión propondrá una dupla de candidatos respectivamente para cada uno de los cargos disponibles, como lo vemos en la diapositiva 8. Y también en la diapositiva 8 vemos que habrá 386 cargos de jueces o juezas de distrito que se elegirán el domingo 1 de junio del 2025. Para cada uno de esos 386 cargos de jueces o juezas que estarán en proceso de elección, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial propondrán una dupla de candidatos, respectivamente, para cada uno de los cargos disponibles. Esto lo vemos en la diapositiva 8. Los listados de candidatos aprobados por los tres poderes de la República serán remitidos al Senado de la República a más tardar el 8 de febrero del 2025. Es decir, una vez que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial decidan cuáles son sus ternas, que digan, esta es la terna que yo quiero y ahí van mis ternas para los cargos disponibles de ministros, magistrados y jueces. Cuando ya se tenga claro ese panorama, a más tardar el 8 de febrero del 2025, esa lista de candidatos finales tendrán que ser enviados al Senado de la República. El Senado de la República integrará las listas y expedientes de las personas postuladas por cada poder de la Unión a más tardar el 12 de febrero del 2025, y una vez que tenga integrados todos esos documentos, los enviará al Instituto Nacional Electoral a efecto de que organice el proceso electivo. Es decir, el 12 de febrero el Senado le tiene que decir al Instituto Nacional Electoral, mira, aquí te entrego todos los expedientes de los candidatos que finalmente fueron postulados para que tengas tú los nombres y para que sepas por qué distrito, circuito o para qué tribunal quieren participar. Y de esa manera, el Instituto Nacional Electoral ya tenga los elementos necesarios para empezar a imprimir las boletas electorales. Del 30 de marzo al 28 de mayo del 2025 será el periodo de campaña para los candidatos a diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación. En ese periodo, del 30 de marzo al 28 de mayo, es muy importante que los ciudadanos estén muy atentos para que sepan en su circuito, es decir, en el estado donde cada persona vive, cada estado es equiparable a un circuito judicial. Entonces la gente tiene que estar muy atenta para saber quiénes son los candidatos a magistrados en ese circuito judicial. Y también los ciudadanos viven en un distrito, en un distrito judicial. Estamos hablando, un circuito judicial es equiparable a todo un estado. Y hay jueces de distrito. En cada estado de la República hay una cantidad diferente de distritos donde se van a elegir jueces de distrito. Entonces, entre el 30 de marzo, el 30 de marzo y el 28 de mayo del 2025, tenemos que estar muy atentos los ciudadanos para saber quiénes fueron postulados en nuestro estado y en nuestro distrito, para saber por quién vamos a votar en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. En los comicios
para la renovación de la mitad de los cargos en el Poder Judicial de la Federación, que se van a realizar el domingo 1 de junio del 2025, habrá un total de 5,379 candidaturas, de quienes aspirarán a desempeñarse como ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito. Esta cantidad de aspirantes superará las 3,406 candidaturas que aparecieron en las boletas electorales de los comicios federales y estatales del domingo 1 de julio del 2018. Es decir, habrá más cargos en la contienda del Poder Judicial que el total de cargos que se disputaron en el 1 de julio del 2018. Pero estos 5,379 candidaturas son, por supuesto, mucho menor a los 20,708 cargos que se disputaron en los comicios federales y locales de las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. Son muchas las candidaturas, pero no llegan a tener la dimensión de las candidaturas que hubo en los comicios del 2024. El volumen mayor de cargos para el Poder Judicial que se disputarán en los comicios de junio del 2025 corresponderán a magistrados de tribunales colegiados de circuito y magistrados de tribunales colegiados de apelación, además de titulares de juzgados de distrito que sumarán un total de 5,100 candidaturas. Y vemos, para que tenga usted una idea muy clara, vemos en la diapositiva 12 cuáles son el total de cargos que se van a disputar. Mire usted, vean la parte de arriba, estamos hablando de los cargos para los cuales habrá 3 candidatos para cada cargo disponible, como es el caso de ministros de la Suprema Corte, 9 cargos disponibles, 81 candidatos. Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 5 cargos disponibles, 45 candidatos. Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 2 cargos disponibles, 18 candidatos. Y para magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, hay 15 cargos disponibles y habrá 135 candidatos. Esta es la parte de arriba. En total, 279 candidatos para estos cargos, en donde habrá tres candidatos por cada cargo disponible. En la parte de abajo, vemos los cargos para magistrados de tribunales colegiados de circuito. Hay 402 cargos disponibles. Para cada uno de esos cargos disponibles, cada uno de los poderes de la Unión propondrá dos candidatos, es decir, habrá 6 candidatos por cada cargo disponible. En este caso, hablamos de 402 cargos disponibles para magistrados de tribunales colegiados de circuito y el total de candidatos serán 2,412 candidatos. Para magistrados de tribunales colegiados de apelación, hay 62 cargos disponibles y habrá 372 candidatos. Y para los titulares de juzgados de distrito disponibles, que son en este caso 386 cargos, habrá 2,316 candidatos. En total, como usted puede ver, estamos hablando de 5,379 candidatos que aparecerán en las boletas de la elección para renovar el Poder Judicial el próximo domingo 1 de junio del 2025. ¿Qué se elegirá en el proceso extraordinario del 25? En la diapositiva número 13 lo vemos muy gráficamente, en la diapositiva 13. Ahí vemos 5 ministras mujeres y 4 ministros varones para la Suprema Corte. 3 magistradas mujeres y 2 magistrados varones para el Tribunal de Disciplina Judicial. Una magistrada mujer y un magistrado hombre para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 10 magistradas mujeres y 5 magistrados varones para un total de 15 candidatos a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá también
464 cargos a elegir para magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito y magistradas y magistrados de tribunales colegiados de apelación. Se pretende que en este total de 464 cargos haya un equilibrio entre mujeres y varones, que por lo menos sean la mitad de varones y mujeres para estos 464 cargos, pero en el supuesto de que se tuviese que inclinar un poco en favor de alguno de los dos géneros, tendría que ser en favor de las mujeres. Y lo mismo en la elección de los 386 cargos a elegir jueces y juezas de distrito. También en ese caso se procuraría que la mayoría de los candidatos fueran mujeres o que por lo menos hubiera un equilibrio entre hombres y varones para la elección de 386 jueces de distrito. ¿Qué son los juzgados de distrito? Bueno, mire, los juzgados de distrito son muy importantes porque son el primer contacto que tienen los ciudadanos con el Poder Judicial de la Federación. Es decir, son la primera instancia a la que puede recurrir un ciudadano cuando tenga que apelar a la justicia federal. Usted sabe que hay delitos federales y delitos del fuero común. Cuando se trata de los delitos federales, el primer contacto que tenemos los ciudadanos es con los jueces de distrito. Los juzgados de distrito son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación. Están a cargo de un juez de distrito, quien es auxiliado por secretarios, actuarios y otros empleados, y actualmente hay 447 juzgados de distrito en todo el país. De esos 447 juzgados de distrito, se van a renovar 386 titulares de juzgados de distrito. Hay algunas ciudades como la Ciudad de México y Guadalajara, en donde los juzgados de distrito se especializan por materia, penal, civil, administrativo, del trabajo, etcétera, mientras que en otros lugares, cuando son lugares más pequeños, los juzgados de distrito conocen indistintamente de cualquier materia. Me refiero a estados muy pequeños, ¿no? Como Colima, como Tlaxcala. Hay un juez, un juzgado de distrito puede atender muchas materias al mismo tiempo penal, civil, administrativa del trabajo, pero en ciudades como Guadalajara, como México, la capital, como Monterrey, donde hay más trabajo, ahí sí hay juzgados especializados en materias muy específicas. Y vemos en la diapositiva 15, para que gráficamente usted vea cómo está estructurado el Poder Judicial, vea usted, por ejemplo, en la diapositiva 15, cuáles son los circuitos judiciales del número 1 al número 12. Perdón, del número 1 al número 11. Ahí lo ve usted. Ciudad de México es el circuito judicial 1, Puebla es el circuito judicial 6, Michoacán es el circuito judicial número 11. Luego, vea usted a la derecha cómo cada circuito judicial tiene juzgados de distrito, donde están los jueces de distrito. Y ahí vemos, por ejemplo, que la Ciudad de México tiene 77 juzgados de distrito y dos juzgados de distrito auxiliares. Y hay casos como Jalisco, por ejemplo, que tiene 33 juzgados. Hay casos más pequeños, como el caso de San Luis Potosí, que tiene solamente 9 juzgados de distrito. En la diapositiva 16 vemos cuáles son los circuitos judiciales del número 12 al número 22. Ahí vemos que Sinaloa es el juzgado, el circuito judicial número 12, circuito judicial número 12 es Sinaloa, y en Sinaloa hay 11 juzgados de distrito ordinarios y 5 auxiliares. Vemos, por ejemplo, el caso de Querétaro. Querétaro es el circuito judicial número 22 y en Querétaro, en ese circuito judicial, hay solamente 9 juzgados de distrito, es de los estados que tienen menos juzgados de distrito. Y en la diapositiva 17 vemos con claridad cuáles son los circuitos judiciales del 23 al 32. Y el más grande circuito judicial es el de Quintana Roo, que tiene 10 juzgados de distrito. Bueno, ¿cómo se va a elegir la territorialidad de la elección? Esto es muy importante que usted lo sepa. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Las ministras y los ministros serán electos en una votación nacional. Para el Tribunal de Disciplina Judicial también se votará en todo el país por los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. También se votará en todo el país para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para magistradas y magistrados de las 5 salas regionales, con residencia en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca, se va a votar por región. Vemos en la diapositiva 20 cómo está integrada cada circunscripción y cada cabecera de estas salas regionales. Por ejemplo, si usted vive en la Ciudad de México, va a votar por los 3 magistrados que van a integrar la sala regional de la Ciudad de México, que cubre la 4.ª circunscripción, donde está Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. La gente que vive en esos estados van a votar por los magistrados de la sala regional que tiene cabecera en Ciudad de México, sala regional del Tribunal Electoral. Y así en cada uno de los casos que ve usted en pantalla. En la primera circunscripción que tiene por cabecera Guadalajara, Jalisco, esa es la sala regional número 1, la que tiene perdón, la sala regional que tiene cabecera en Guadalajara, Jalisco, y que cubre los estados que usted ve en pantalla: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, y así cada una de las salas regionales: la Sala Regional Guadalajara, la Sala Regional Monterrey, la Sala Regional Jalapa, Veracruz, la Sala Regional de la Ciudad de México y la Sala Regional de Toluca, cubren 5 circunscripciones electorales diferentes y cubren estados diferentes, y cada una de esas regiones es una circunscripción donde se votará por tres magistrados electorales de cada sala regional. Son 5 salas regionales. Para los tribunales colegiados de circuito y colegiados de apelación, se votará en cada uno de los 32 circuitos judiciales. Para magistrados se votará en cada uno de los 32 circuitos judiciales, y cada circuito judicial corresponde a un estado de la República. Y este va a ser el procedimiento que se reanudará a partir del próximo 31 de enero del 2025, cuando se reiniciará el proceso rumbo a la elección del Poder Judicial del domingo 1 de junio del 2025. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias, buenas noches, descansen ustedes.